¿Te has preguntado alguna vez por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Te has sentido perdido como si todo lo que haces no tuviera un sentido real? Estas preguntas son más comunes de lo que pensamos, y la mayoría de las personas en algún momento se detienen y piensan, ¿es esto todo lo que hay? En nuestro devocional de hoy, ¿Dios tiene un propósito para mi vida? Exploraremos cómo Dios puede darnos claridad sobre nuestro propósito, cómo enfrentar las dudas que surgen en el camino y cómo encontrar descanso en su plan perfecto. Soy el pastor Alejandro Amorocho y quiero invitarte a reflexionar sobre el mensaje poderoso de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Este versículo, más que una promesa de bienestar, es una invitación a confiar plenamente en que Dios está al control, incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para entender Jeremías capítulo 29, versículo 11, necesitamos transportarnos al tiempo del exilio en Babilonia, un periodo extremadamente difícil para el pueblo de Israel. Imagina lo que ellos estaban sintiendo. Habían sido arrancados de su tierra, separados de sus tradiciones y aparentemente abandonados por Dios. Quizás también te has sentido así alguna vez, como si estuvieras en un exilio emocional o espiritual, lejos de lo que alguna vez consideraste hogar o estabilidad. Pero incluso en medio de esta situación, Dios les envía un mensaje de esperanza. En Jeremías capítulo 29, versículo 10, Dios le dice que el exilio durará 70 años. Para nosotros 70 años puede parecer una eternidad, pero para Dios este tiempo tenía un propósito específico: transformar los corazones de su pueblo y devolverlos a una relación genuina con Él. ¿Alguna vez has sentido que estás esperando demasiado tiempo para que algo cambie? A veces esa espera tiene un propósito que solo podemos entender cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios obró en medio de la dificultad. Luego en Jeremías capítulo 29, de los versículos 12 al 14, Dios le promete que si lo buscan de todo corazón, Él responderá. Aquí no se trata solo de restaurar una tierra física, sino de restaurar la relación más importante, la conexión entre Dios y su pueblo. Esto nos enseña algo crucial. El propósito de Dios no solo está enfocado en lo que hacemos, sino en quienes somos en relación con Él. No importa cuán lejos te sientas, su invitación siempre está abierta. Él está listo para escucharte, para responderte y para mostrarte que incluso en medio del caos, su plan sigue siendo bueno. Cuando Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, está dejando claro algo muy importante. Él tiene el control. A veces sentimos que nuestra vida es un caos total, como un rompecabezas con piezas que no encajan. Pero este versículo nos recuerda que aunque nosotros no sepamos lo que viene, Dios sí lo sabe. Y no solo eso, Él tiene pensamiento de bien hacia nosotros, pensamiento de paz. Esto es clave porque a menudo confundimos nuestras circunstancias difíciles con el abandono de Dios. Pero este pasaje nos asegura que sus intenciones siempre son buenas. La palabra paz que se usa aquí no es cualquier paz. En el hebreo original la palabra shalom implica algo más profundo: plenitud, bienestar integral, algo que toca cada área de nuestra vida.
Esto significa que el plan de Dios no es solo para resolver tus problemas inmediatos, sino para llevarte a una vida completa y llena de propósito. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has buscado paz en lugares equivocados? Dios quiere darte una paz que trasciende tus circunstancias, una paz que no depende de lo que tienes o de lo que logras. Finalmente, Dios promete daros el fin que esperáis. Esto no significa que Él siempre cumplirá nuestras expectativas humanas, pero sí que su plan siempre es mejor de lo que podemos imaginar. Tal vez has estado esperando algo durante mucho tiempo y sientes que nada se mueve. Pero este versículo nos invita a confiar en que Dios ya tiene el final escrito y es un final lleno de esperanza. Nuestro papel es alinearnos con Él, confiar en su carácter y caminar en fe, incluso cuando no vemos el panorama completo. ¿Cómo llevamos estas verdades a nuestra vida diaria? Primero necesitamos aprender a rendir nuestras dudas y ansiedades a Dios. Esto no es fácil, especialmente cuando queremos tener el control de todo. Sin embargo, Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos invita a descansar en el hecho de que Dios sabe lo que está haciendo. Cada vez que sientas que todo está fuera de control, recuerda estas palabras. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él sabe lo que tú no sabes, y eso debería ser suficiente para traer paz a tu corazón. Segundo, necesitamos buscar activamente a Dios. Esto no es algo que ocurre automáticamente. Como dice Jeremías capítulo 29, versículo 12, debemos invocar su nombre y orar con todo nuestro corazón. Esto implica pasar tiempo en su palabra, abrir nuestro corazón en oración y rodearnos de personas que nos animen a seguir su propósito. No esperes hasta que todo esté bien para buscar a Dios. Búscalo ahora en medio de tu incertidumbre y Él se revelará a ti. Finalmente debemos aprender a esperar. Vivimos en una cultura que odia la espera. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero el plan de Dios no funciona así. Los 70 años de exilio nos recuerdan que su tiempo es perfecto, incluso cuando parece lento para nosotros. Así que si estás en una temporada de espera, no te desesperes. Usa este tiempo para crecer, aprender y para confiar más profundamente en Él. Confiar en el propósito de Dios trae consigo consecuencias profundas y transformadoras que impactan todas las áreas de nuestra vida. La primera de ellas es la paz que experimentamos al descansar en su soberanía. Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos asegura que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Esto significa que aunque enfrentemos pruebas o incertidumbres, podemos vivir con la certeza de que Él está orquestando todo para nuestro bien. La paz de Dios, como dice Filipenses capítulo 4 versículo 7, sobrepasa todo entendimiento. No depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en que su propósito es perfecto. Esta paz nos permite enfrentar los desafíos con valentía y serenidad. Algo importante es la esperanza que se renueva en nuestro corazón. Cuando entendemos que el propósito de Dios está lleno de promesas eternas, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos los fracasos como finales, sino como parte de un proceso en el que Dios está obrando algo mayor. La esperanza que Dios nos da nos impulsa a seguir adelante, sabiendo que lo mejor está por venir, incluso en medio de las temporadas de espera. Esta esperanza nos sostiene y nos motiva a mantenernos firmes en la fe. Es un recordatorio constante de que nuestras vidas están en manos del Creador, quien siempre cumple sus promesas. Sin embargo, ignorar o rechazar el propósito de Dios tiene consecuencias graves. Cuando intentamos caminar fuera de su voluntad, nos exponemos al vacío espiritual, la frustración y el descontento. Vivir sin alinearnos con su propósito nos lleva a depender de nuestras fuerzas,
lo que inevitablemente termina en agotamiento y desilusión. La falta de dirección espiritual puede hacernos vulnerables a las mentiras del enemigo, quien constantemente busca desviarnos de los planes de Dios. Por eso, es vital permanecer en comunión con Él, confiando en su plan y permitiendo que su propósito se cumpla en nuestras vidas. El enemigo utiliza diversas tácticas para alejarnos del propósito de Dios, y una de las más comunes es sembrar dudas en nuestra mente. Estas dudas pueden presentarse como pensamientos sutiles, pero persistentes. ¿Realmente Dios tiene un plan para mí? ¿Acaso no estoy demasiado lejos de su gracia? Estas mentiras son diseñadas para debilitarnos y desconectarnos de la verdad de la palabra de Dios. Satanás quiere que creamos que somos insignificantes o que nuestros errores han anulado el propósito de Dios para nuestra vida. Pero Jeremías capítulo 29 versículo 11 nos asegura que el plan de Dios no depende de nuestras fallas, sino de su fidelidad. Otra trampa peligrosa del enemigo es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de estímulos que compiten por nuestra atención. Las redes sociales, las preocupaciones financieras y los placeres temporales pueden alejarnos fácilmente de buscar a Dios y entender su propósito. Estas distracciones pueden parecer inofensivas al principio, pero poco a poco nos apartan de lo que realmente importa. El enemigo sabe que si logra desenfocarnos, estaremos más vulnerables a tomar decisiones que nos desvíen del camino de Dios. Es por eso que debemos mantenernos atentos, cultivando una relación constante con el Señor para discernir entre lo urgente y lo verdaderamente importante. El miedo es otra herramienta que el diablo usa para inmovilizarnos. Nos hace temer al fracaso, al rechazo o incluso al sacrificio que implica seguir a Dios. Este miedo puede paralizarnos, evitando que demos pasos de fe. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando confiamos en el amor de Dios y en su propósito, el miedo pierde su poder sobre nosotros. La clave está en recordar que no caminamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso. Jesús es el modelo perfecto de cómo vivir en completa alineación con el propósito de Dios. En su vida vemos un ejemplo claro de obediencia, confianza y entrega total al plan del Padre. En Juan 6:38 Jesús dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estas palabras resuenan su misión en la tierra: cumplir el propósito divino, incluso cuando esto implicaba sufrimiento. Jesús sabía que su sacrificio traería redención y vida eterna para la humanidad, y por eso estaba dispuesto a seguir adelante, confiando plenamente en el plan del Padre. Jesús nos deja un legado de esperanza y dirección. En Juan capítulo 14, versículo 6 declara: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras nos muestran que no estamos solos en nuestra búsqueda del propósito de Dios. Jesús es el camino que nos lleva al Padre, la verdad que ilumina nuestras dudas y la vida que llena nuestro vacío. Al seguirlo, encontramos claridad y dirección para cada paso que damos. Su vida y su mensaje nos invita a confiar en que el propósito de Dios para nosotros es bueno, eterno y lleno de esperanza. En el mundo actual, muchas personas luchan por encontrar significado en medio de la confusión y el ruido constante. La búsqueda del éxito, reconocimiento y validación externa a menudo nos deja vacíos y desorientados. Sin embargo, Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos recuerda que nuestro propósito no está determinado por lo que el mundo dice o ofrece, sino por lo que Dios dice sobre nosotros. Su plan trasciende las circunstancias temporales y nos da una dirección clara, incluso en medio del caos.
La presión social y las expectativas externas también puede hacernos sentir que no estamos haciendo lo suficiente o que no somos lo suficientemente buenos. Pero este pasaje nos asegura que no tenemos que luchar por definir nuestro propósito. Ya está definido por Dios. Nuestra tarea es buscarlo a Él con todo nuestro corazón. En un mundo que busca respuestas en tantas direcciones, nosotros podemos encontrar seguridad y esperanza al buscar a Dios. Finalmente, vivimos en un tiempo en el que las oportunidades para impactar a otros son mayores que nunca, ya sea a través de nuestras palabras, nuestras acciones o incluso las plataformas digitales. Podemos ser testigos del amor y la paz de Dios en medio de un mundo roto. Cada día es una nueva oportunidad para alinearnos en el propósito de Dios y ser instrumentos de su gracia. Jeremías capítulo 29, versículo 11 no solo nos da esperanza para nosotros mismos, sino que también nos llama a compartir esa esperanza con los demás. Oremos. Señor, hoy me rindo completamente a tu propósito para mi vida. Sé que tus planes son de paz y no de mal, para darme un futuro lleno de esperanza. Perdóname por los momentos en los que he dudado de tu amor y tu guía. Ayúdame a buscarte con todo mi corazón y a confiar en que estás obrando incluso en medio de las pruebas. Líbrame de las mentiras del enemigo y dame la valentía para caminar en obediencia a tu voluntad. Gracias porque tu plan para mí es bueno y eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.